Nadie apostaba un centavo por él. Su profesor le dijo que terminaría barriendo las calles. Se burlaron de él cuando dejó la escuela, y la humillación fue total cuando lo vieron vendiendo comida en una esquina llena de lodo. Pero nadie sabía su secreto. Mientras otros buscaban el sazón perfecto, él estaba construyendo una máquina de guerra. Descubrió que el éxito no está en la cocina, está en el sistema. Nadie lo vio venir. De reprobado en secundaria a dueño de un imperio de 50 sucursales. Esta es la historia de cómo la estandarización venció al talento. Bienvenidos a los visionarios del éxito. Hoy entramos en el subnicho de los outsiders. Aquellos sin títulos, sin diplomas colgados en la pared y sin el permiso de la sociedad para triunfar. Esta historia no es sobre suerte. Es sobre dolor. Es sobre tocar ese roca a fondo donde la única salida parece ser la rendición. Vamos a diseccionar cómo un hombre, humillado por el sistema educativo, hackeó el sistema gastronómico utilizando una sola herramienta, la replicabilidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que sabes sobre los negocios de comida. Todo comenzó un martes por la mañana, en un aula de secundaria que olía a gis y encierro. Mateo tenía 15 años, y ese día, su mundo se derrumbó. No era un mal chico. Simplemente, su cerebro no funcionaba como el sistema quería. Mientras el profesor explicaba álgebra, Mateo pensaba en estructuras, en procesos, en cómo las cosas se mueven de un punto a un punto B. Pero eso no sirve en un examen de matemáticas. El profesor, un hombre amargado con la vida, entregó los exámenes. Cuando llegó al pupitre de Mateo, no se limitó a dejar la hoja. La dejó caer al suelo. «Recógelo, Mateo», dijo el profesor con una sonrisa cruel. «Acostúmbrate a mirar hacia abajo, porque ahí es donde vas a pasar el resto de tu vida». En el suelo. La clase estalló en carcajadas. 30 adolescentes riéndose al unísono. El sonido era ensordecedor. Mateo sintió como la sangre le subía a la cara, caliente, punzante. La humillación fue total. Se agachó, recogió el examen marcado con un enorme color rojo, y sintió las lágrimas picar en sus ojos. No lloró ahí. Se aguantó. Pero algo dentro de él se rompió ese día. Esa tarde, llegó a casa. Su madre, una mujer trabajadora que se partía el lomo limpiando casas ajenas, vio su cara. Mateo no tuvo que decir nada. «Ya no voy a volver, mamá», susurró él. «Si no estudias, no serás nadie», respondió ella, con la voz quebrada por el miedo a la pobreza. Pero Mateo ya había tomado su decisión. Y así comenzó su descenso al infierno. Durante los siguientes 5 años, la profecía del profesor pareció cumplirse. Mateo trabajó de todo. Lavaplatos, cargador en la central de abastos, ayudante de albañil. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos y cicatrices. Su espalda dolía cada mañana. Pero lo peor no era el dolor físico. Era el dolor social. Un día, mientras servía mesas en un restaurante barato, entraron sus excompañeros de secundaria. Iban vestidos con ropa de marca, hablando de universidades privadas y viajes. Uno de ellos lo reconoció. «Mateo, miren chicos, es el genio del salón», gritó uno. Se burlaron de él sin piedad. Le pidieron servilletas extra, le chasquearon los dedos como si fuera un perro. Mateo apretó la mandíbula tanto que pensó que sus dientes estallarían. Le sirvió con la cabeza baja, recordando las palabras del profesor: «Acostúmbrate a siempre mirar hacia abajo». Esa noche, Mateo llegó a su cuarto, un pequeño espacio húmedo que rentaba. Se sentó en el borde de la cama y, por primera vez en años, lloró. No fue un llanto suave. Fue un llanto desgarrador, un aullido de desesperación. El dolor y la desesperación lo consumían. Se sentía una basura. Un error del sistema. La tentación apareció. Un vecino le ofreció dinero fácil llevando paquetes extraños a la zona norte. Era dinero rápido. Era respeto instantáneo. Mateo miró el techo, con los ojos hinchados. Tenía hambre. Debía 3 meses de renta. Estaba en roca fondo. ¿Por qué no?, pensó, a nadie le importó. Estaba a un paso de convertirse en un delincuente. A un paso de perderse para siempre. Pero entonces, el destino, o quizá su propia obsesión oculta, le lanzó un salvavidas disfrazado de oportunidad miserable. Un tío lejano le ofreció traspasarle un viejo puesto de tacos metálico, oxidado y sucio, en una zona industrial abandonada. «Dame lo que tengas ahorrado y es tuyo», le dijo el tío. Mateo le dio todo.
sus ahorros de 5 años de humillaciones. Se quedó con 0 pesos en la bolsa. Cuando vio el puesto, se quiso morir, se dio cuenta de que era una chatarra. Pero era su chatarra. Sin embargo, Mateo no sabía cocinar. Sus primeros tacos eran horribles. La carne estaba dura, la salsa insípida. Los obreros de la zona comían ahí solo porque era lo único barato. Pero se quejaban. Esto sabe a cartón, le decían. Mateo estaba fallando de nuevo. Las ventas bajaron. La comida se podría. Una noche, contando las monedas, se dio cuenta de que no le alcanzaba ni para comprar más carne al día siguiente. Se sentó en la banqueta, bajo la lluvia, mirando su puesto oxidado. Tenían razón, se dijo. Soy un fracasado. Pero en ese momento de oscuridad absoluta, mientras veía un McDonald's brillante al otro lado de la avenida, algo hizo clic en su cerebro. Vio cómo los empleados de esa hamburguesería se movían. No eran chefs. Eran chicos como él. Pero sacaban miles de hamburguesas idénticas, perfectas, rápidas. Mateo se secó las lágrimas. No es la comida, susurró, con la voz ronca por el frío. Es el proceso. Y entonces, todo cambió. Mateo dejó de intentar ser un cocinero. Decidió convertirse en un ingeniero de la comida callejera. Si no tenía estudios, tendría disciplina. Se encerró en su pequeño cuarto con una báscula, un cronómetro y una libreta. Empezó a medirlo todo. No cocinaba al tanteo. Pesaba la sal. 4 gramos. Ni uno más, ni uno menos. El tiempo de cocción de la carne, 3 minutos y 45 segundos exactos a fuego alto. La cantidad de salsa, 15 mililitros por taco. Diseñó su puesto como si fuera la cabina de un avión. Todo tenía que estar al alcance de la mano en menos de un segundo. Tortillas a la izquierda. Carne al centro. Verdura a la derecha. Practicó los movimientos en el aire, como un bailarín o un boxeador. 1, 2, 3, despacho. 1, 2, 3, despacho. Reabrió el puesto. Los obreros llegaron, escépticos. Mateo no los saludó con la típica charla. Estaba concentrado. El primer cliente pidió 3 tacos. Mateo se movió como un rayo. En 30 segundos, 3 tacos idénticos, calientes y perfectamente montados estaban en el plato. El obrero probó. Hubo silencio. Oye, esto está bueno. Y fue rápido. La voz se corrió. No eran los tacos más gourmet del mundo, pero eran consistentemente buenos, increíblemente rápidos y siempre sabían igual. La fila empezó a crecer. Pero el éxito atrae a los lobos. El dueño de un restaurante local, un hombre poderoso en la zona, vio cómo la fila de Mateo le robaba clientes. Este hombre, llamémosle Don Carlos, no jugaba limpio. Un día, llegó un inspector de sanidad. Era obvio que venía pagado. Tu instalación no cumple con la norma 45B, dijo el inspector, pateando una caja de limones. Te voy a clausurar y a multar con 50,000 pesos. Mateo sintió que el suelo se abría. 50,000 pesos. Era todo lo que había ganado en 6 meses. Por favor, jefe, es mi vida, suplicó Mateo. El miedo lo paralizó. El inspector sonrió, una sonrisa igual a la de su profesor de secundaria. Entonces paga la mordida, o lárgate. Mateo estaba acorralado. La tentación de rendirse volvió. Podría haber pagado, pero eso lo haría parte del sistema corrupto que odiaba. O podía cerrar. Pasó 3 noches sin dormir. Las ojeras le llegaban a la mandíbula. La tensión era insoportable. Sentía que el corazón le iba a explotar. Decidió jugársela. Fue a la biblioteca pública. Leyó el reglamento de sanidad de cabo a rabo. Se aprendió cada artículo. Limpió su puesto hasta que el acero inoxidable brillaba como un espejo. Documentó todos sus procesos. Estandarizó la limpieza igual que estandarizó la salsa. Cuando el inspector regresó, listo para poner los sellos de clausura, Mateo lo esperó con una carpeta en la mano y una cámara grabando. Según el artículo 14, cumplo con todo. Si me clausura sin justificación, este video va a redes sociales y a sus superiores. El inspector se puso pálido. Nadie lo vio venir. Un taquero sin estudios citando leyes. El inspector refunfuñó y se fue. Mateo había ganado la batalla, pero la guerra apenas empezaba. Su puesto se volvió tan famoso que ya no daba abasto. Necesitaba manos. Contrató a su primer empleado,
Un chico llamado Luis, que también había dejado la escuela. Mateo no le enseñó a cocinar. Le enseñó el manual. No pienses, Luis. Sigue el sistema. 4 gramos de sal. 3 minutos de fuego. Y funcionó. Luis, sin experiencia, hacía los tacos idénticos a los de Mateo. Ahí fue cuando Mateo entendió el poder real. Si podía enseñar a Luis, podía enseñar a cualquiera. Podía clonarse. Abrió el segundo puesto. Luego el tercero. Pero con el crecimiento llegó el caos. En la sucursal 4, el gerente empezó a robar. En la sucursal 5, cambiaron la receta de la salsa porque sabía mejor, y los clientes se quejaron. Mateo estaba perdiendo el control. La desesperación regresó. Corría de un puesto a otro, apagando fuegos, gritando, estresado al límite. Su novia lo dejó porque nunca tenía tiempo. Su salud se deterioró. Una noche, colapsó en su oficina improvisada. Un ataque de ansiedad lo dejó tirado en el piso, respirando en una bolsa de papel, sintiendo que moría. Había creado un monstruo que se lo estaba comiendo vivo. Estaba en la cima financiera, pero emocionalmente estaba roca fondo otra vez. Lloró de impotencia. Tenía dinero, pero no tenía vida. ¿De qué servía el éxito si era un esclavo de su propia creación? Mateo entendió que la estandarización operativa no era suficiente, que necesitaba estandarización administrativa. Dejó de trabajar en el negocio y empezó a trabajar para el negocio. Comenzó a contratar auditores. Creó un sistema de cámaras. Desarrolló una app interna para control de inventario. Convirtió su taquería en una franquicia tecnológica. Pasaron los años. La marca Tacos del Barrio se convirtió en un ícono. Ahora eran 10 sucursales, 20 sucursales y 30 sucursales. La gente ya no iba por Mateo. Iban por la marca. Iban porque sabían que el taco en el norte de la ciudad sabía idéntico al del sur. Mateo se convirtió en un fantasma. Ya no estaba en la plancha. Estaba en una oficina con aire acondicionado, viendo en pantallas cómo su sistema funcionaba a la perfección. El día de la inauguración de la sucursal número 50 fue un evento masivo. Prensa, influencers, políticos locales. Mateo llegó en su camioneta. Bajó, vestido con un traje impecable, pero sin corbata. Mientras caminaba hacia el corte de listón, vio una cara familiar entre la multitud de curiosos. Era él. El profesor de matemáticas. Más viejo, más encorvado, vistiendo un saco raído. El profesor miraba el enorme letrero luminoso, la multitud aplaudiendo, y luego miró a Mateo. Sus miradas se cruzaron. Mateo sintió un golpe de adrenalina. Todos esos años de dolor, de humillación, de sentirse menos, se concentraron en ese segundo. Podría haberlo ignorado. Podría haberlo humillado públicamente. Tenía el micrófono en la mano. Podría haber dicho, miren a ese hombre, él dijo que yo no valía nada. La tentación de la venganza era dulce. Pero Mateo recordó quién era. Él no era un producto de la escuela. Era un producto de su propio esfuerzo. Tomó el micrófono. Hace años, empezó Mateo, con la voz firme pero emocionada. Alguien me dijo que me acostumbrara a mirar al suelo. Y tenía razón. El público calló. El profesor se puso tenso. Miré al suelo. Y vi que hacía falta limpiarlo. Vi que hacía falta trabajar. Vi oportunidades donde otros solo veían basura. Gracias a los que no creyeron en mí, porque me obligaron a construir mi propio camino. El profesor bajó la mirada y se marchó entre la gente. La victoria fue silenciosa, pero absoluta. Mateo cortó el listón. Los aplausos estallaron. No era solo un taquero. Él era un visionario. Había tomado un oficio informal y lo había profesionalizado al nivel de una multinacional. Demostró que no se necesita un título para tener educación financiera. Demostró que el talento está sobrevalorado y que la disciplina y el sistema son los verdaderos reyes del juego. Hoy, Mateo factura millones. Pero su mayor logro no es el dinero. Es la libertad. Logró lo imposible, que su negocio funcione sin él. Esa es la magia de la estandarización. Si tú estás ahí afuera, sintiendo que no encajas en el sistema educativo. Si te han dicho que no sirves. Si has sentido la humillación de que te miren por encima del hombro. Escucha bien, tu pasado escolar no define tu futuro financiero. Mateo reprobó matemáticas, pero sacó 10 en la vida. El mundo no necesita más gente con títulos colgados en la pared que no saben qué hacer. El mundo necesita gente con hambre,
con visión y con la capacidad de crear sistemas. ¿Estás listo para dejar de ser el cocinero y convertirte en el arquitecto de tu destino? La estandarización es la llave. Tu voluntad es el motor. No dejes que nadie te diga que mires al suelo, a menos que sea para recoger los frutos de tu éxito. Suscríbete a los visionarios del éxito. Si esta historia encendió una llama en ti, dale like y comparte. Nos vemos en la cima. Porque los visionarios no nacen, se hacen.